Hola, este es nuestro noveno video y vamos a hablar sobre el teorema del valor intermedio y el teorema de Bolzano. Muy bien, debemos recordar un teorema que mencionamos en el video anterior, que es el teorema de los intervalos anidados, que básicamente quiere decir que si tenemos una sucesión de intervalos cerrados y acotados, tal que cada intervalo está estrictamente contenido dentro del intervalo anterior y el límite de la longitud de los intervalos va para cero, entonces existe un único punto que está en todos los intervalos, o dicho de otra manera, existe un único punto que está en el conjunto intersección de todos esos intervalos. Este lo vamos a utilizar muy fuertemente para lo que denomino el teorema fuerte del valor intermedio, que básicamente es una versión un poco más fuerte que el teorema de Bolzano que vamos a ver en un momento. Entonces, ¿qué quiere decir este teorema? Este teorema dice que consideremos un intervalo cerrado y acotado con x subestrella y x superestrella los puntos donde f alcanza el máximo y el mínimo en i, respectivamente. Y consideremos cualquier y, me disculpo aquí, debería decir y entre f de x subestrella y f de x superestrella. Entonces existe un x en i tal que f de x es igual a y. Muy bien, sin pérdida de generalidad vamos a considerar x subestrella menor que x superestrella, es simplemente por conveniencia. ¿Qué sucede si no fuese así? Bueno, consideremos menos f de x en vez de considerar f de x y nos da lo mismo, o hagamos la misma prueba solo considerando solo cambiando los lados de x subestrella y x superestrella. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar primero A1 igual x subestrella y B1 igual x superestrella y considerar C1 el punto medio de estos dos. Y bueno, vamos a analizar qué sucede. Si alguno de los puntos que ya tenemos es el punto que estamos buscando, o sea, si f de A1 o f de B1 o f de C1 es y, pues ahí paramos, ya encontramos el punto que estamos buscando. Si no, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que f de A1 es estrictamente menor que y f de B1 es estrictamente mayor que y. Entonces, a partir de ahí lo que hacemos es evaluamos el C correspondiente, el Cn, o en este caso el C1. Si C1, ya habíamos dicho que C1 no era Y. Si C1 es mayor que Y, entonces lo que agarramos es A2 igual a 1 y B2 igual a C1. Y si más bien C1 es menor que Y, entonces hacemos A2 igual a C1 y B2 igual B1. Y C2 es el punto medio entre A2 y B2. Y hacemos lo mismo una y otra vez. O sea, lo que vamos a hacer es considerar qué sucede si, o sea, evaluamos los puntos, vemos si ya encontramos el punto que queremos y si no, iteramos esto a n más 1, o sea, si f de cn es mayor que y, entonces a n más 1 es a n y bn más 1 es cn. Si es f de cn es menor que y, entonces a n más 1 es cn y bn más 1 es bn. Y cn más 1 es el punto medio igual. Entonces, en cualquiera de los dos casos, lo que vamos a tener es que a n más 1, eso debería ser un subíndice a sub n más 1, es estrictamente menor que y es estrictamente menor que f de bn más 1. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, si paramos en un punto finito, estamos bien. Pero si no, entonces tenemos
una cantidad infinita de intervalos a n, bn, que cumplen lo siguiente. ANBN es AN más 1, BN más 1 como intervalo está estrictamente contenido en AN y BN. Adicionalmente, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, el intervalo AN más 1, BN más 1 es o la primera mitad o la segunda mitad del intervalo AN-BN, dependiendo de cómo evalúe el punto medio. Eso quiere decir que la longitud del intervalo AN más 1, BN más 1 es la mitad del intervalo AN-BN, la mitad de la longitud del intervalo AN-BN. Es decir, lo que estamos haciendo es la longitud del intervalo inicial A1B1 entre 2 a la n. Como la longitud del intervalo inicial es constante, tenemos una constante entre 2 a la n, eso necesariamente nos va a converger a 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos todo lo que necesitamos para el teorema de los intervalos anidados. Entonces, tomemos x como la intersección de esos intervalos. O sea, el conjunto que contiene x es la intersección de todos esos intervalos que por el teorema de intervalos anidados existe y es un solo punto. ¿Y qué sucede? Bueno, x es el límite de los bn's y f de bn todos son mayores que y, entonces f de x por la continuidad de f es mayor o igual que y. F de x mayor o igual que y. Pero también el límite de los ANs también es x. Y f de AN es menor que y para todo n. Ahí debería ser menor que y, no menor que 0. Me disculpo. Entonces f de x es menor o igual a y. Tenemos f de x necesariamente es mayor o igual a y y menor o igual a y. Lo que concluimos es exactamente lo que queríamos. F de x es igual a y, entonces dado un y entre el máximo y el mínimo de la función, si la función es continua, necesariamente se alcanza en algún punto del intervalo. De hecho, más aún en algún punto del intervalo entre el máximo y el mínimo. ¿Cuáles son los corolarios de este teorema fuerte del valor intermedio? Bueno, el primero es el teorema de Bolzano, el teorema del valor intermedio de Bolzano, que básicamente dice que si f es una función definida en el intervalo cerrado AB, entonces cualquier valor comprendido entre f de a y f de b existe un y tal que f de x existe un x tal que f de x es igual a y. Cualquier valor y entre f de a y f de b, no importa si f de a es mayor que f de b o f de a es menor que f de b, o incluso si f de a es igual a f de b, pero ese es el caso trivial. Ahora, esto también nos dice algo interesante. Un corolario es que el intervalo, o sea, los intervalos son conservados por funciones continuas. Si tenemos un intervalo cerrado y acotado y f está definido de i en r, entonces la imagen de i también es un intervalo cerrado y acotado. En parte es el intervalo x sub i a x super i. Y también tenemos la existencia de las raíces. Si nosotros tenemos un intervalo no necesariamente cerrado o acotado, pero en un subintervalo de ese intervalo, un subintervalo AB, tenemos que f de a es menor que 0 y f de b es mayor que 0, o viceversa, f de a es mayor que 0 y f de b es menor que 0, ¿qué estamos diciendo? F en ese intervalo alcanza valores positivos y negativos. En ese caso, necesariamente se va a alcanzar el valor 0, es decir, la función va a tener una raíz. Y bueno, eso es lo que teníamos para este video. Lo que vamos a ver la próxima vez es la continuidad de la función inversa. Que estén bien, hasta luego.